los diáconos y su servicio. Hemos comenzado ya este tema la semana pasada, hermano, hablando acerca de ello. Hemos hecho una pequeña parte introductoria hablando acerca de ese tema tan importante, tan relevante, hermano, según las Escrituras para nosotros como iglesia. Vemos la relevancia de eso en dos textos. Pueden haber algunos más, muchos más, pero quiero volver a recordar los dos textos que tomamos como base: Hechos capítulo 6 versículo 3 y 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 10, que se refieren, hermano, al diaconado, al servicio. Hechos de los Apóstoles habla acerca de esto, del servicio de hombres que fueron escogidos entre el pueblo y presentados a los apóstoles, y fueron, hermano, comisionados para el servicio, ¿verdad? Para el servicio en la iglesia, para estar de frente en primera instancia. Todos somos llamados a servir, pero estos hombres fueron llamados de manera especial para estar allí en la brecha, por decirlo de alguna manera. Hechos de los Apóstoles no nos muestra como tal la palabra diácono literalmente, pero ese es el texto que ha sido base desde los tiempos, hermano, para que podamos apoyarnos en esto del servicio, ¿verdad? Creemos que de aquí nació lo que se llama hoy día diáconos o diaconado, palabra que sí encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 10, y que Pablo lo menciona al escribir al joven Timoteo, el joven pastor Timoteo, esta carta que estaba dedicada a Timoteo para que Timoteo supiera cómo dirigirse en la iglesia, cómo ordenar, organizar. Y dentro de ello, el hecho de que Timoteo pudiera nombrar a algunas personas como diáconos, ¿verdad?, para el servicio de la congregación. Hemos hablado de algunos puntos. El primero de ellos, ¿cuál es el significado de la diaconía en la Biblia? Estábamos hablando de que cada punto era una especie de preguntas que nos hacíamos. El punto número 2, una pregunta también: ¿qué enseña la Biblia sobre la estructura de la iglesia? El punto número 3, ¿cuáles son los requisitos de los diáconos? Hemos hablado de aquellos puntos mencionados allí, especialmente en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, entre los versículos 8 y 13. Estoy haciendo un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada. Y, hermano, nos quedamos entonces para iniciar el cuarto punto. Si usted está escribiendo, puede escribir en forma de pregunta. El punto número 4 dice: ¿cuáles son las responsabilidades de los diáconos en la iglesia? ¿Cuáles son las responsabilidades de los diáconos en la iglesia? Gloria a Jesús. En la actualidad, hermano, en la iglesia bíblica, estos papeles son esencialmente los mismos. Si de eso se tratara, ¿verdad? Actualmente la iglesia de hoy, y creo que a través de los tiempos es algo que también ha venido presentándose de la misma manera como desde el principio, la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando los apóstoles anunciaron al pueblo de que entre ellos escogieran a 7 varones, habla la Biblia específicamente, ¿verdad? Para la labor del diaconado, del servicio de las viudas, de los huérfanos, que en aquel tiempo, según los griegos, estaban siendo descuidadas las viudas, los huérfanos de aquel tiempo. Hubo una queja, hubo un descontento, y Dios estuvo allí en el asunto, llevando a los apóstoles a que se pudieran escoger entonces personas específicas dentro de este servicio, y fueron escogidos 7 varones, ¿verdad? Ha pasado el tiempo, y en la actualidad la iglesia del Señor, que si bien el testimonio de la iglesia es la palabra de Dios, es la Biblia, esos papeles, hermano, esencialmente han venido siendo los mismos. Las tareas, ¿verdad?, dedicadas a esas personas que se escogen de entre nosotros para el servicio. En 2 de Timoteo capítulo 4, usted va a su Biblia, abre allí, segunda carta de Timoteo capítulo 4, versículo 2,
dice que los ancianos o pastores deben predicar la palabra, redarguir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina. Estas palabras que Pablo mismo, hermano, nombra en esta ocasión cuando envía ahora su segunda carta al joven Timoteo. Ya había enviado su primera carta, ahora Pablo se ha dispuesto, ¿verdad?, a enviar una segunda carta al joven Timoteo. Y dentro de esta carta, en ese capítulo 4, versículo 2, él le decía a Timoteo que predicara la palabra, que redarguyera, que reprendiera, que exhortara con toda paciencia y con toda doctrina. De alguna manera vemos nosotros aquí reflejado también lo dicho en el comienzo de los primeros comienzos de la iglesia primitiva, cuando precisamente sucedió esto que les contaba ahora, de que los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros estemos aquí pues encargados de las mesas y de los huérfanos y todo ello, cuando estamos descuidando de alguna manera la labor para la cual Dios nos llamó, que es de que fuéramos a predicar la palabra, ¿verdad?, a llevar el mensaje, porque básicamente esa es la comisión que tenían Pablo y los apóstoles, de ir y llevar el evangelio. Y los apóstoles pensaron de esa manera. Creo que en todo esto, hermano, el Señor estaba de por medio en todo esto y estaba guiando a los apóstoles. Creo que de antemano, si esta inquietud surgió en los apóstoles, es porque efectivamente el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estaba guiándoles a esto. Y entonces, hermano, surge la necesidad de estos servidores, ¿verdad?, que se ocuparan de esas cosas. Y no es que Pablo ni los demás apóstoles no pudieran hacerlo, porque lógicamente esto no iba a quitarles nada a ellos, ¿verdad? Pero creo que Dios estaba, hermano, organizando las cosas como debieran de ser, y cada quien en su labor, ¿verdad? Y la labor principal a la cual Dios había llamado a estos apóstoles, ¿verdad?, se le pudieran llamar también de alguna manera ancianos, líderes, con el nombre de apóstoles, que significan enviados, ¿verdad?, de manera especial por el Señor. En este caso Pablo enviado a los gentiles, Pedro y los demás apóstoles, pero Pedro principalmente como cabeza, por decirlo de alguna manera, hacia los judíos. Entonces, hermano, nombro este versículo porque quiero hacer memoria de lo que hemos hablado ya con días anteriores, acerca de la labor, hermano, especial a la que Dios ha llamado a cada quien. Los ancianos o pastores han sido llamados, hermano, precisamente para que la palabra de Dios sea predicada, para redarguir, para exhortar, animar, reprender con toda paciencia y doctrina. Los apóstoles fueron llamados a estos, ellos movidos por el Señor, ¿verdad? La Biblia habla acerca de eso, que ellos pensaron, ¿verdad?, y Dios estaba allí. Es necesario que se ocupen de predicar la palabra, de ir y redarguir corazones con el mensaje del evangelio, de exhortar a los hombres, ¿verdad?, con toda paciencia y sana doctrina, con la enseñanza del evangelio. Mientras que hay otras personas que pueden, ¿verdad?, encargarse de las tareas de las cuales los apóstoles estaban participando, de las mesas, mientras que la palabra estaba allí, y el deseo de Dios era que el evangelio se extendiera. Amén. Entonces, de la misma manera, hoy esto también funciona igual, hermano. Los ancianos, los pastores están en primera instancia llamados a eso, a predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar, animar, consolar, levantar, ¿verdad?, edificar. Para eso estamos llamados, no diciendo que se nos va a caer algo si trabajamos en alguna otra cosa. Estamos haciendo labores que podemos hacer, no hay ningún problema en ello, pero como que Dios establece un orden, hermano, y debemos aferrarnos, por decirlo de esa manera, a ello. Permítame leerle ese mismo texto de 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2 en la traducción al lenguaje actual, y leámoslo para que miremos cómo dice en esta versión las palabras que Pablo refería a Timoteo, hablando acerca de la labor de los ancianos o pastores. En la traducción al lenguaje actual, 2 Timoteo 4:2 dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento,
Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. Fíjese que aquí vemos quizá dentro de el lenguaje común que podemos tener nosotros algo más de claridad respecto a las palabras que Pablo, o la intención de Pablo, cuando habló de esta manera a Timoteo. Le dijo: Timoteo, anuncia el mensaje de Dios. Para eso ha sido llamado. Anúncialo a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, aunque no parezca ser el mejor momento. Anúncialo. Muéstrale a la gente sus errores, corrígelas, anímalas, y haz esto con mucha paciencia. Esa es la labor de nosotros como pastores, hermano, principalmente, primordialmente. Ahora bien, las responsabilidades de un diácono son totalmente distintas. Sin decir que quizá un diácono, siendo un hermano en la fe también, que debe conocer la palabra, el mensaje del evangelio, al igual que cualquiera de nosotros la debe conocer, porque eso es claro. El diácono también en algún momento se supone que todos estamos llamados a crecer en la madurez espiritual. Ellos también en algún momento tendrán también la labor en algún momento de poder instruir a alguien, exhortar, animar. De hecho, es una tarea que Dios nos llama a todos, animarnos los unos a los otros. Pero existen responsabilidades a los diáconos, hermano, que pudiéramos hablar de que son específicas. Responsabilidades, escúcheme con atención, hermano, que pueden incluir hacerse cargo de tareas, por ejemplo, administrativas u organizativas, tareas para guiar y acomodar a las personas nuevas en los asientos. Ellos, los diáconos, también parte de su responsabilidad tiene relación con el hecho de cuidar el edificio, el lugar donde nos reunimos, mantener el edificio, etcétera, entre otras. Todo esto depende de las necesidades de la iglesia y también de los dones de los hombres disponibles, de los dones que puedan tener. Amén. Las responsabilidades de un diácono, hermano, a decir verdad, no están claramente enumeradas ni descritas en las Escrituras. Si usted ha leído, hermano, acerca de este tema, usted sabrá que como tal, de manera específica, objetiva, la Biblia no nos dicta a nosotros una lista clara o nos enumera una lista clara, descrita acerca de las responsabilidades de un diácono. Solamente nos dice Hechos capítulo 6, nos dice que ellos se encargaban de atender a las viudas. Habla de las mesas. Pero ciertamente, hermano, es hablar o pensar de esta manera, lo que dice la Escritura de esta manera nos da a pensar de que los diáconos son personas que están dispuestas siempre, no solamente a esa necesidad de las mesas, del cuidado de las viudas, sino que ellos están prestos, hermano, a cualquier necesidad que pueda haber presente en algún momento, cosas en las cuales ellos pueden ocuparse en algún momento, ¿verdad? Y pueden estar más cerca de esas cosas. En el caso de los apóstoles, comúnmente los apóstoles estaban saliendo. Pablo viajaba, salía, ¿verdad? Era su labor. Y sobre todo Pablo, los apóstoles, la palabra apóstol significa un enviado, o sea que ellos eran enviados. Para ellos específicamente, pues no podían estar allí, ¿verdad? Pero de alguna manera hablar de este oficio, de estos hermanos, estos 7 hermanos de que habla Hechos 6, nos arroja luz, hermano, de que el diácono, lo que se llama diácono ahora, y que Pablo lo reconoció así en sus cartas a Timoteo, hermano, tienen que ver con responsabilidades en la iglesia. Se asume que es todo aquello que no incluye, escúcheme, los deberes que tiene un anciano o un pastor. Por lo menos de esa manera lo podemos pensar, que las responsabilidades de un diácono se pueden asumir como todo aquello que no incluye de manera específica el deber de un anciano o de un pastor. Y ya lo hemos leído
por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo cuando lo refiere a Timoteo. Le dice: predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta, hazlo con toda paciencia y doctrina. Amén. Según la palabra, el oficio de diácono es un honor y es una bendición. ¿Escuchó eso, mi estimado hermano? Según la palabra del Señor, el oficio del diácono, hermano, es un honor y es una bendición. En 1 Timoteo capítulo 3, vaya conmigo allí a esa escritura. 1 Timoteo 3, versículo 13, dice: porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, en la versión Biblia libre, voy a leer ese mismo versículo en la versión Biblia libre. Dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 3:13, dice: los que sirven bien como diáconos adquieren una buena reputación y ganan mucha credibilidad en cuanto a su fe en Cristo Jesús. ¿Escuchó eso, hermano? Los que sirven bien como diáconos, ellos adquieren una buena reputación. ¿De quién la adquieren, hermano? De la iglesia, porque la iglesia es la que los ve, ¿verdad? La iglesia es la que los examina. Recuerdo que la escritura dice que los apóstoles dijeron: escojan entre ustedes a 7 varones, en este caso de manera específica 7 varones, ¿verdad? Escójanlos. Entonces, ¿quiénes los medirían? Digámoslo de esa manera. Nosotros sabemos que Dios está con cada uno de nosotros y es Dios el que en primera instancia conoce nuestra vida, conoce nuestra conducta, conoce nuestro servicio. Él es el que lo pesa, ¿verdad? Pero ciertamente estamos delante de una iglesia, estamos delante de los hombres, ¿verdad? Que ven el fruto, que miran el fruto. De modo, hermano, que el hombre de Dios o la mujer de Dios que ha sido llamado para servir de esta manera, cuando lo hace bien, y hacerlo bien es hacerlo conforme a la palabra, es hacerlo como una persona obediente, una persona que le sirve a Dios, no solo hablando de lo físico que puede hacer, es que le sirve a Dios con su vida, con la obediencia, con la santidad, con la justicia, con el fruto del Espíritu Santo en su vida fluyendo, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la mansedumbre. Le servimos a Dios, hermano, con la justicia de Dios en nuestras vidas. Servir a Dios no es solamente hacer una labor en la iglesia. Hay un dicho por allí, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, un dicho que he escuchado comúnmente, dice: el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Y nosotros sabemos que servir en primera instancia a Dios es servir con nuestra vida. Antes le servíamos al pecado, ahora le servimos a la justicia de Dios. Eso habla de una vida que ahora vive para Dios. Ahora todo lo que hace lo hace para Dios, sus actitudes, sus pensamientos. Eso es servir en primera instancia a Dios. Y de eso habla precisamente este versículo. Los que sirven bien como diáconos, ese servir bien como diáconos no solamente se está refiriendo al hecho de llevar tareas a cabo, sino de también ser personas de buen testimonio. Ustedes recordarán que cuando los apóstoles hablaron de que escogieran estos 7 hermanos entre muchos, dijeron que fueran hombres ¿qué? Sabios. ¿Qué más? De buen testimonio. ¿Y qué más? Llenos del Espíritu Santo. Eso dice mucho. Y fíjese usted, fueron llamados para servir a las mesas, para tareas físicas. Pero fíjese usted que no era solamente servir a Dios de esa manera, ¿no es cierto? Sirviendo a la iglesia, porque el que sirve a la iglesia le está sirviendo a Dios, porque es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y la iglesia somos todos, de modo que nos estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Pero fíjese lo que resalta la escritura: que sean varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Y dónde está esa sabiduría? En la palabra del Señor, en la Biblia, en el consejo de Dios. ¿Y que sean de qué? De buen testimonio. Habla de conducta. Y hablar de conducta cristiana no es otra cosa que hablar de obediencia al Señor. Amén.
Entonces fíjese usted, los que sirven de esa manera, los que sirven bien como diáconos, adquieren una buena reputación de parte de la iglesia, ¿verdad? La iglesia los va a ver y la iglesia va a verlos. De hecho, usted debe saber que es visto. Lógicamente, el Hijo de Dios, hermano, no sirve para el ojo. No servimos para que nos vean, servimos porque Dios nos ha capacitado para eso. Amén, amén. Él nos ha capacitado para eso, porque de lo contrario estaremos sirviendo al ojo. Mientras nos ven servimos, pero mientras no, entonces hacemos todo lo contrario. Eso sería actuar como la persona que trabaja en una empresa y mientras el jefe está presente trabaja, pero cuando el jefe se va ya no hace su tarea como debe de ser. Eso es ser deshonesto. De esa misma manera, hermano, es que aplica también para nosotros como hijos de Dios. Debemos de ser hijos de Dios, hermano, en el sentido de esa palabra, en el lugar donde nos pongan, donde nos ven y donde no nos ven. Y más sabiendo que si el ojo humano no nos ve, el ojo del Señor sí está mirándonos día a día. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Bien, los elementos enumerados a continuación no necesariamente tienen que ser exclusivamente realizados por un diácono. ¿Escuchó eso? Creo que preste atención para que comprenda lo que quiero, hermano, enunciar. Los elementos enumerados a continuación, voy a hablar de una lista, ¿verdad?, de la responsabilidad de un diácono. Pero esto que vamos a hablar ahora no necesariamente tiene que ser, escuche esta palabra, exclusivo de los diáconos. ¿Por qué? Porque cualquier miembro de la iglesia, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, yo me incluyo, hermano, puede realizar en algún momento la mayoría de estos servicios. Pero los diáconos, ellos puestos en lugar de la posición especial de un siervo, ¿verdad?, con que son reconocidos, ellos deben tomar siempre, por lo general, la iniciativa y la responsabilidad de lo siguiente. Número 1, voy a enumerar, ¿verdad? Vuelvo a decir, esta lista que está aquí no es algo que nosotros quizá lo encontremos denotado como tal en la Escritura, pero por lo menos conlleva, hermano, de acuerdo a las necesidades de la iglesia, a que sean tareas que los diáconos en primera instancia están llamados a realizar. Número 1, ayudar con la preparación y participación de la Santa Cena del Señor. En primera instancia, ayudar con la preparación y repartición de la Santa Cena del Señor. Número 2, recoger y contar las ofrendas de cada servicio. Recoger y contar las ofrendas de cada servicio. Ya comprenderá usted que este punto nos recuerda lo que ya les decía con antelación, de que ellos podían estar involucrados en cosas administrativas, ¿verdad? Número 3, dar consejo bíblico personal o en el altar cuando el pastor se lo solicite. ¿Qué significa esto? Lo que les decía ahora. El diácono debe ser como cualquier creyente, hermano. Debe ser alguien que está preparado en las Escrituras. Dios nos ha llamado a eso. Pablo decía a los Colosenses capítulo 3 versículo 16, creo que es, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. De modo que todo creyente debe estar preparado para dar buen consejo. En mayor manera el diácono lo debe estar preparado para un consejo en algún momento a alguien que se lo quiera requerir. Pero también, hermano, en el momento en que un pastor le pueda solicitar a un diácono, aquí en este lugar, también debe estar preparado, ¿verdad? De hecho, en ocasiones aquí han habido diáconos de pronto hablando acerca de algún tema especial, un mensaje corto sobre algo, alguna necesidad de la iglesia, y lo ha hecho basado en la palabra del Señor. Por eso es importante que el diácono esté preparado para esto también. Por eso aquí, hermano, está como un punto número 3, como algo que está dispuesto como responsabilidad para un diácono. Número 4, ayudar con los servicios y preparaciones bautismales. Ayudar con los servicios y preparación bautismales. Los diáconos están en primera instancia allí.
para servir en esa manera, estar pendiente en el orden del culto, ¿verdad? En el caso de los bautismos, ellos están allí también con el pastor. De hecho, usted se ha dado cuenta que cuando hemos llevado a cabo los bautismos, ahí han estado los diáconos, principalmente, generalmente el hermano Roberto, que es diácono, es el que está allí conmigo, ¿verdad? La mayoría de veces él es el que ha estado ahí conmigo. Algunas veces lo hemos hecho con el pastor Dani también, de igual manera. Entonces, esto hace parte de ello. Número 5, saludar cordialmente a la iglesia. ¿Escuchó eso? Cordialmente a la iglesia y a los visitantes cuando llegan a los servicios. Otro punto, número 6 creo que es. Visitar y animar a los nuevos miembros creyentes. Visitar y animar a los nuevos miembros creyentes, las personas nuevas que yacen aquí, que llegan nuevas, un joven, alguna persona. Los primeros que deben de estar allí son los diáconos, ¿verdad? En esta labor. Otro punto, punto número 7, involucrarse fielmente a asistir a los programas de la iglesia para ganar almas. Esto habla de la actividad de evangelismo, de evangelización. Bien importante es, hermano. El Señor nos ha mandado a evangelizar. ¿Sabe? Involucrarse fielmente a asistir a los programas de la iglesia para ganar almas, para evangelizar, es algo que nosotros llevamos a cabo aquí como iglesia. Esas salidas que hacemos, que se hacen, ¿verdad? Cada mes. Pero lógicamente usted y yo sabemos que nosotros debemos estar prestos siempre a predicar el evangelio en el lugar donde estemos, hermano, ¿verdad? Donde estemos, a cualquier persona, y hablarle del evangelio, de la buena noticia que el Señor ha extendido, hermano, pero hacerlo como las escrituras nos lo enseñan, hermano. Quiero detenerme un poco aquí sobre este punto. Encontré una nueva peluquería a la que estoy yendo a cortarme el cabello. Estaba yendo a un lugar, pero ese lugar se puso muy caro. Se puso muy caro. Y ese muchacho pues sabe lidiarme con este cabello mío que es todo rebelde, lleno de ondas y todo eso. Y entonces iba allá, pero se puso muy caro. Entonces yo comencé a pensar eso, y Señor, ¿a dónde voy? Porque aquí está siendo muy costoso el corte de cabello. Y uno piensa en esas cosas, ¿verdad? Como buen administrador de muchas cosas. Entonces, cerca de la casa me di cuenta de que abrieron una peluquería y hay un joven allí de 21 años. Ya me peluqueó la segunda vez. La primera vez que me peluqueó, pues hablábamos de algunas cosas, le pregunté sobre cosas mientras me cortaba el cabello, y ahora que le volví a colocar conversa de nuevo otra vez, y surgió en medio de esa conversación. De hecho, uno siempre tiene que buscar la manera de que eso surja, y le prediqué el evangelio a ese joven, y gloria a Dios que estuvo muy receptivo, y el joven decía: a mí me han abordado muchas veces para hablarme de esto, pero me han hecho sentir tan mal. Y le pregunté por qué. Me dijo: porque lo hacen sentir a uno como la cosa más horrible del mundo, y ellos como los más perfectos. Y entonces eso me causó inquietud, porque algo, hermano, que debe estar presente en nosotros, en que aunque ahora somos salvos y hemos alcanzado la gracia de Dios, no se nos debe olvidar, hermano, de quiénes éramos, primero, y segundo, quiénes somos. Es que somos hijos de Dios, pero quiénes somos todavía somos perdonados, todavía tenemos que doblar las rodillas. Jesús no se sentó allá, hermano, por sentarse a la diestra de Dios para seguir intercediendo por nosotros, ¿verdad? Y cuando yo le hablaba a este joven, le decía, yo le hablaba de esta manera: pecadores como tú y como yo, porque yo no puedo hablarle de otra manera. Yo no puedo ir a simplemente mostrarle la ley de Dios y mostrarle lo pecador que es, pretendiendo que ya yo no soy pecador, porque todavía pecamos, hermano, solo que ya no somos practicantes del pecado.
Ya el pecado no se concibe como una práctica en nuestro corazón. Pero todavía luchamos y peleamos con nuestro propio yo, con nuestra propia carne. Es la lucha más grande que tiene el cristiano consigo mismo, inclusive más que con el mismo diablo, hermano, porque el diablo no espera sino que le des lugar a la carne, a tu carne, y te descuides en la comunión que tienes con ese Espíritu Santo que ha sido puesto en tu corazón, que ha sido puesto dentro de ti. Él anda como león rugiente buscando en qué momento te puede devorar, en qué momento te descuidas, en qué momento dejas aflorar tu carne, le das lugar a tu carne. Y hermano, fíjese cómo la gente se da cuenta de eso. Por eso tenemos que predicar un evangelio correcto, porque está de por medio la eternidad de esa alma. Somos responsables, hermanos, de hablarles un evangelio claro y con toda honestidad, hermano, acerca de lo que significa la eternidad, porque esa persona un día se va a morir, hermano. Va a morir. Usted y yo nos encontramos a personas en la calle y esa persona un día va a morir. Usted y yo no nos vamos a dar cuenta, como ahora mismo hay mucha gente en un ataúd y no sabemos si un día escuchó el evangelio de alguien y no se lo predicó como es, sino que le predicó solamente, hermano, de éxito y de dinero, y venga Dios para que lo saque de problemas y le va a ir bien y va a ser próspero. No, hermano, hay que hablarles del pecado, del arrepentimiento y del regalo que Dios le da de su salvación. Hay que decirle que busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir, hermano. El éxito de todas esas cosas, la prosperidad se la va a añadir Dios, pero primeramente tiene que buscar el reino de Dios en primera instancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto debe ser claro, hermano, y los diáconos, toda la iglesia y los diáconos deben tener, hermano, presente esto, de poder, hermano, estar allí como parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer como creyentes. Otro punto, no sé qué punto es, ese punto número 8, dice: visitar a los enfermos, tanto en sus hogares o en algún lugar hospitalario. Número 9, visitar a los miembros de la iglesia limitados a hogares de ancianos. Visitar a los miembros de la iglesia, algunas veces, de hecho yo creo que en muchas iglesias esto se puede presentar, de personas que están limitadas en hogares de ancianos, ¿verdad? Miembros principalmente. Punto número 10, desempeñar cargos en el departamento de la escuela dominical. El diácono debe estar preparado también para eso. Amén. Desempeñar cargos en el departamento de la escuela dominical. Un maestro no llega a estar, por ejemplo, un maestro de la escuela, el diácono está allí. Es más, un maestro puede ser un diácono también de la iglesia, un diácono y maestro a la vez de la iglesia, y debe estar capacitado para ello. Amén. 11, punto número 11, asistir a las reuniones de culto y a las que convoque el pastor, a menos que sea impedido por alguna circunstancia importante y que presente excusa por ello. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Escuchó? Asistir a las reuniones de cultos. Esto es algo que nos compete a todos como creyentes, a todos como líderes y servidores, a todos como diáconos. Asistir a las reuniones de culto y a las que el pastor convoque, a menos que haya una situación que le impida por alguna circunstancia importante y que presente excusa por ello. No porque hoy juega el Colombia con Argentina y es un clásico, pastor. No porque la novela hoy se acaba o qué sé yo. No porque me dolió el dedo chiquito. Hermano, algo que verdaderamente sea relevante, importante. Estás enfermo y definitivamente no puedes, que estás muy mal, ¿verdad? Yo he venido enfermo. Yo vengo enfermo. Tengo que estar muy enfermo para decirle al pastor: pastor, no puedo ir. Estoy muy mal. Por favor, usted hágase cargo de la reunión. No obstante, en muchas ocasiones enfermo he venido, quizá no a estar aquí. Le he dicho: pastor, predique usted. Y yo he estado allá, enfermo.
pero enfermo no de muerte, que me puedo mover, puedo estar ahí. Hermano, el asunto es que a veces los cristianos nos volvemos tan flojos, hermano. En el mundo nos enfermábamos y tomábamos una cosa, una pasta o algo, nos metíamos un baño y nos íbamos a rumbear, así estuviéramos enfermos. No estamos enfermos para un paseo, para el trago, Pero hermano, llegamos al Señor y a veces los creyentes se vuelven flojos, hermano. Cualquier cosita que les ocurre, ya no puedo ir al culto porque estoy mal, estoy enfermo, no me puedo mover. Mi amado, en el mundo hicimos sacrificios, hermano, fuimos más allá. Muchas veces conscientes de que estamos dañando nuestra salud. No le estoy diciendo que dañe su salud, no, cuide su salud, ¿verdad? Pero en cuanto usted sabe, hermano, que puede estar, hermano, y no es algo importante, por decirlo de esa manera, hermano, en cuanto dependa de usted, congréguese, porque esto es bueno. La Biblia dice, no dejen de hacerlo, como algunos tienen por costumbre. Cuidémonos de aquella palabra costumbre. Esa palabra costumbre envuelve muchas excusas a veces que la iglesia tiene con respecto de ello. Su trabajo le puede impedir, claro, si su trabajo le impide porque sale muy tarde, porque tiene que quedarse, yo no puedo decirle que deje el trabajo, hermano, por estar aquí. Lógico que no lo voy a hacer. Pero usted debe ser honesto, hermano, verdaderamente en el Señor, ¿verdad? Debe ser honesto en eso. Y mayormente los diáconos deben de tener presente esto. Otro punto, ayudar en todas las funciones de la iglesia. Ayudar en todas las funciones de la iglesia. Servir a las mesas o distribución entre los necesitados cuando el servicio es necesario. Ayudar en todas las funciones de la iglesia, servir a las mesas o distribución entre los necesitados cuando el servicio es necesario. Esto habla de brindar ayuda a los hermanos que están en necesidad. Recuerda que la Biblia habla de que en primera instancia ayudemos a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Surgen necesidades. A veces nosotros no nos enteramos de las necesidades que pueden estar viviendo hermanos de la iglesia, hermano. Hermanos que a veces no tienen ni qué comer, hermano. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Los diáconos tienen que estar en eso, estar orando al Señor y estar pendiente de esas cosas, hermano, de darnos cuenta de que quizá alguien pasa una necesidad. Recuerdo que algunas veces algunos hermanos se acercaron a mí y yo me sentí mal. Pastor, estuve mal y estuve en una situación y nadie se dio cuenta en la iglesia. Estuve hasta pasando necesidad. Y se siente uno, hermano, porque uno no se da cuenta muchas veces de esas cosas, ¿verdad? Uno no se da cuenta, como a veces la misma iglesia no se da cuenta de cómo está inclusive su pastor. A veces nadie se da cuenta de eso, hermano. Y la Biblia nos habla de estar los unos de los otros. Pablo decía, oren por mí, por la labor ministerial que yo hago, para que me vaya bien, para que esté bien, para que Dios me cuide, para que mi salud también esté fortalecida. Pablo sabía que Dios estaba con él, pero aún Pablo decía, oren por mí, porque a eso nos manda el Señor, a orar los unos por los otros y pedir el favor de Dios de los unos para con los otros. Otro punto, ser responsable en el mantenimiento de las instalaciones donde se reúne la iglesia. Ser responsables en el mantenimiento de las instalaciones donde se reúne la iglesia. Aquí hay alguien, hermano, que siempre está en eso. Yo no sé si usted lo sepa, si haya dado cuenta, hermano, pero aquí hay alguien que siempre está en eso. ¿Y sabe quién es alguien que siempre está en eso? Por lo general, el pastor Dani Said. Y no lo hago por sumar puntos o sumar puntos con él, ni mucho menos. Hermano, es porque así es. Yo sé que él lo hace, yo lo he hecho, pero mayormente él lo hace. Pero él no debería principalmente estar en eso. Y yo sé que él lo hace con todo el amor. Pero quien principalmente debería estar allí, hermano, deberían de ser los diáconos, hermano. En el cuidado, del mantenimiento de la puerta, que se dañó una chapa. Él está en todo, hermano, como una hormiga, en todo. Que el sanitario, que él está en todo. Y es de admirar. Por eso yo exhorto, hermano, a los diáconos de que estén pendientes de eso.
Yo sé que las mujeres no pueden ocuparse en arreglar un sanitario, pero la mujer puede darse cuenta, la mujer diácona puede darse cuenta, está funcionando mal esto. Dígale a su hermano diácono varón. O venga, dígaselo al pastor Daniel, al pastor Alfredo, pastor, me encontré con esto. Porque uno puede decirle quizá, dirigirlo, dígale al diácono Roberto o al diácono fulano de tal, para que se ocupe de eso. Y todos debemos estar pendientes de eso. Usted como creyente, si está el baño está dañado y usted va y ve que está botando agua, hombre, todos servimos. Usted no es diácono. Usted a lo mejor no tiene un ministerio como tal aquí, no ocupa un servicio. Usted viene a la congregación, usted mismo puede decir, está sucediendo esto, hermano diácono o hermano fulano de tal, Roberto, como lo quiera llamar. Pero usted sabe que es un diácono o que la hermana es una diácona. Por favor, hermano, eso lo hace uno hasta en la casa. En la casa se daña algo y corren es a mí. Mis hijos inclusive, papá, el baño está chorreando. Bueno, mijo, ¿y usted qué? Pues, vaya, mire a ver si le puede hacer algo. Yo tengo 54 años y me tengo que agachar allá. Ya me duele la cintura y arreglo el baño. ¿Por qué no va a poder un joven arreglar un baño? Si yo estoy arreglando el baño desde que me casé. Cuando ya me sale de la mano llamo a un plomero, pero el resto lo arreglo yo. ¿Ves? Entonces, hermano, a veces tenemos que ser diligentes, hermano, en las cosas que podemos hacer, las tareas que podemos desarrollar. Amén. Yo solamente espero que mis hijos cuando se casen pues no me llamen a arreglar el baño, ¿no? Y que lo arreglen ellos mismos. De hecho, ya en alguna ocasión me tocó con el mayor, ¿no? Y le dije, ponga de pilas, hermano. El día que me muera yo, entonces, ¿qué va a hacer, pues? ¿Ah? Ay, Dios. Entonces, ya escribieron, ¿verdad? Ser responsable en el mantenimiento de las instalaciones donde se reúne la iglesia. Otro punto, ser responsable en el cuidado de los equipos de la iglesia y vehículos. Aquí hay equipos, aquí hay guitarras. Los que en primera instancia deben de estar pendientes de esos equipos, lógicamente, es el músico. Él sabe que las cuerdas, ¿verdad? Pero el diácono está pendiente, ¿no es cierto? Que está bien puesto, que eso está como mal. Él está en todo, hermano. Que el equipo de sonido, ¿verdad? Inclusive en eso, que si lo dejaron bien apagado o no, que si desconectaron, porque si se deja conectado de pronto una lluvia, un rayo, algo puede pasar, se dañan los equipos. De hecho, nos pasó alguna vez en la quinta, ¿verdad? Que quedó conectado un regulador y gracias al Señor que había pues línea tierra y ese regulador explotó, hermano, a medianoche. Cuando llegamos es una quemada esa pared y gracias a Dios porque se había podido incendiar eso allá y no nos hubiéramos dado cuenta, hermano, porque la iglesia estaba cerrada y eso fue en la madrugada, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, mis estimados diáconos, necesitamos ser activos en esas cosas, hermano. Y quiero que tengan presente, estos puntos los estoy dictando para que los tengan presente dentro de las funciones, hermano, que están previstas para ustedes como parte de su servicio. Ser responsables en el cuidado de los equipos de la iglesia. No es que usted se dañó algo y como somos responsables vamos a pagarlo y a comprar. No, es el cuidado, es estar pendiente, cuidar las cosas, ¿verdad? Velar por la seguridad del lugar donde se desarrollan las reuniones de culto. Velar por la seguridad del lugar donde se desarrollan las reuniones de culto. Tomar parte en la solución de cualquier problema en la iglesia cuando lo solicite el pastor. El pastor puede acercarse a un diácono y decirle, hermano, ayúdeme con esta situación, o pedirle un consejo. No crea, hermano, nosotros los pastores tenemos el consejo de la palabra, es el que primero atendemos. Pero quizá en algunas ocasiones hay cosas en las que contamos. A mí me gusta siempre contar con el pastor, contar con los diáconos, con los hermanos de la junta. Me gusta siempre, hermano, exponer cosas, porque Dios trabaja así de esa manera también, ¿verdad? Espera que podamos todos juntos, hermano, conociendo las escrituras, poder llevar a buenos términos sobre cosas que quizá en la Biblia no están específicamente dichas, pero el Espíritu de Dios nos enseña y nos ayuda. Hay un versículo en la Biblia, no sé si es Proverbios, donde dice que donde hay personas, dice que allí hay consejo, allí no falta la sabiduría de Dios. No recuerdo, pastor, usted que
es estudioso de la Escritura, hay una parte donde dice que donde hay personas reunidas, ¿verdad? El buen consejo no va a faltar allí cuando somos personas del Espíritu. El Señor va a estar para ayudarnos, para tomar las mejores decisiones, hermano, dentro de la prudencia que el Señor nos enseña también a tener. Otro punto, creo que es el 18. Posiblemente servir en el púlpito, dice, posiblemente servir en el púlpito en un caso dado de la ausencia de un pastor. Para tal caso, el diácono debe vivir preparado. En alguna ocasión, quizá este servidor no está presente por los factores que sean, pero resulta que el pastor, el copastor de la iglesia, el pastor Dani, tampoco está. ¿Qué hacemos? No hay culto el domingo, cerrada la iglesia. Hermano, un diácono por lo menos debe estar preparado, debe conocer las Escrituras, debe esmerarse. Mire, hermano, cuando yo llegué al Señor, una de los objetivos que yo tuve cuando llegué al Señor, recién llegué, era la música. Antes de ser creyente, yo quise ser cantante de salsa, música salsa en Cali. Y yo venía, era un soñador, un joven soñador. Llegué soñando en ser un salsero, llegar a cantar. Yo llegaba con esos pensamientos, un joven de 19 años, y yo venía con esos pensamientos. Pues hermano, Dios no me lo permitió así, pero sí me permitió para Él. Y desde que conozco al Señor, estoy involucrado en la parte musical. Me costó entrar, ¿sabe? Me costó entrar a la parte musical porque yo estaba centrando en mi emoción, simplemente centrándome en eso. Y Dios me tuvo que retener ahí, y intenté muchas veces entrar a la alabanza y siempre me hacían a un lado, siempre. Hasta que un día Dios lo permitió. Y un músico profesional que se convirtió al Señor y estaba en el grupo, me vio yendo a esas reuniones, esos ensayos, y yo me sentaba por allá, en la iglesia grande, me hacía por allá atrás y me iba a escucharlos. Y ese hombre me llamó y me dijo, ¿qué hubo? Y me puso conversa y yo le comenté de mis intenciones. Ya había pasado un año largo, ¿verdad?, de intentar entrar a la alabanza. Y él me dijo, ven, pero ¿tú qué tocas instrumentos? No, yo canto. Entonces cogió una conga y dijo, a ver, cante esta canción. Y yo canté. Y llamó al hermano Gastón. Ustedes muchos recuerdan al hermano Gastón. Hermano Gastón, este joven canta. Yo veo que aquí viene todos los sábados a los ensayos. Y me comentó que había querido entrar y eso. Dios, fue el tiempo de Dios, digo yo, hermano. Desde entonces, hermano, le sirvo al Señor en la parte musical. ¿Ves? Pero hermano, es importante que nosotros estemos preparados, hermano, para ello, para cualquier cosa. Ahí comencé en eso. Luego pasa algo en la iglesia, pero antes de que pasara algo en la iglesia, ¿verdad?, y las ovejas se esparcieron, el pastor cayó lamentablemente. Pero algo que yo ya servía, era un servidor, ¿verdad?, líder, inclusive empecé a ser ya de ese grupo de alabanza. Pero algo que yo hice, hermano, es que yo cargaba Biblia, papel y lápiz. ¿Ve? Y yo escuchaba a mi pastor, pero siempre me detenía a escuchar al pastor con mucha concentración. Y lo veía a él el domingo, cómo empezaba su sermón. Empezó leyendo la Biblia. Y luego hizo una introducción. Dio el título. En otras ocasiones daba el título y luego decía, voy a predicar de este tema, el título es este, abra su Biblia. Y yo miraba todos esos detalles y luego cómo iba desarrollando y luego cómo al final hablaba del objetivo final, las conclusiones. Yo de todo eso lo detallaba. Hermano, cuando yo comencé a predicar, que sucedió todo lo que sucedió, la esposa del pastor, ella me dijo, Alfredito, ella me decía, Alfredito, predica. Recuerdo yo que en mi primer sermón le puse como nombre el poder de un nombre. Ese fue el primer título de mi primer sermón. Ese día, hermano, parecía que me hubiera echado agua de la cabeza a los pies cuando le prediqué a la iglesia, hermano. Me chorreaba el sudor por las piernas, de los nervios. Y llevé como 4 páginas escritas
reglón a reglón de un cuaderno cuadriculado, unas hojas así grandotas, pero no, dije de todo menos lo que estaba ahí. Yo tenía hasta puntos y comas y pausas para todo. Pero desarrollé mi sermón. Y así lo hice, hermano. Así aprendí. Hasta que Dios ya me permitió pastorear e ir a un instituto bíblico, hermano. Y lógicamente de ahí comenzó la práctica. Algunos esperan ir quizá a un instituto para poder aprender, hermano, no. Cuando yo llegué al instituto, hermano, muchas de las cosas que me enseñaron yo ya las sabía. Yo predicaba sermones, hermano, analíticos, sermones expositivos, y yo ni sabía que eso se llamaba así, pero ya lo hacía. Y no soy el mejor predicador, hermano, pero cuando Dios, hermano, cuando Dios toma tu vida, hermano, y tú te dejas dirigir y guiar por Él, hermano, Dios está allí cumpliendo sus propósitos. Entonces, hermanos diáconos, esa es la exhortación. Preocúpense, líderes, servidores, preocúpense. Traigan su Biblia, traigan su cuaderno, traigan su lápiz. Estudien por causa de su propia vida espiritual, hermano, y por causa del evangelio, por causa de llevar el conocimiento verdadero ante tanto falso conocimiento que hay por ahí, religiones falsas y gente, hermano, que está cayendo en doctrinas erradas, cuando nosotros decimos que tenemos la verdad. Amén, amén. Entonces el diácono debe estar preparado para eso, hermano, porque puede suceder en caso alguno. Otro punto, prepararse y estar listo para ser un maestro sustituto en cualquier momento. Estar preparado, otro punto, estar preparado para realizar un bautismo cuando se llegara a requerir. Fíjese, se iba a hacer un bautismo, el pastor no llegó porque se accidentó, qué sé yo, se enfermó. El diácono debe estar preparado para cosas como estas, hermano, ¿verdad? Servir como una persona de contacto en cualquier proyecto de construcción. El diácono puede servir como una persona de contacto en cualquier proyecto de construcción, de arreglo que se vaya a hacer en la iglesia. De modo que el diácono inclusive es la persona que puede estar con alguien y contratarlo. Lógicamente el diácono no estará solo, estará contando con los pastores, con la junta directiva, pero toma la iniciativa. En resumen, hermano, en lo posible el diácono debe ayudar al pastor o a los pastores, el cuerpo de pastores, en cualquier tarea que se le pueda pedir. Esto no es una camisa de fuerza. No es que el diácono está obligado y que se le va a obligar y es que usted tiene, hermano. No, porque el diácono también es una persona que es casada, quizá, ¿verdad? Tiene un trabajo, tiene responsabilidades, mi estimado hermano, pero todo tiene su tiempo. Y si Dios nos tiene sirviendo, el tiempo se busca, se ordena. Hermano, tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? El hombre de Dios, como dice la Escritura, sí está preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Y eso nos da a pensar muchas cosas. En primera instancia, la obra del Señor, la obra del Evangelio, la obra espiritual, pero también las obras que necesitamos hacer en medio de la casa donde Dios nos ha puesto. Amén. Punto número 5. Punto número 5. ¿Puede un hombre soltero ser diácono o anciano? Pregunta. ¿Puede un hombre soltero ser diácono o anciano? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hermano, este pasaje que les acabo de leer
junto a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2, y junto a Tito 1 del 5 al 6, referido a los ancianos o pastores, han sido interpretados por algunos para indicar que un anciano o un diácono debe ser un hombre casado. Porque dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Pero al igual que ese versículo que habla acerca de los diáconos, también en lo referente a los ancianos, cuando se habla de que sean maridos de una sola mujer, esto se ha interpretado por muchas personas en el hecho de que un pastor o un diácono tiene que ser casado. No se trata, hermano, del estado civil del anciano o del diácono, sino de su pureza moral y sexual. Es a eso a lo que se refiere. No al hecho de que el pastor tiene que ser casado o el diácono debe ser casado. No. Cuando habla la escritura de que sean maridos de una sola mujer, está hablando de la pureza sexual, de que ese hombre debe ser fiel a su mujer. Es su única mujer, es su esposa, y no tiene otra mujer aparte. Tiene una sola mujer, es marido. Si es casado, es marido de una sola mujer. El soltero es soltero, no tiene mujer, no es casado. El soltero puede llegar a tener su prometida con la que se va a casar, pero aún teniendo su prometida, debe ser puro sexualmente, debe guardarse, debe ser prudente en cómo maneja su relación con esa mujer que está comprometida, o aquella mujer que está comprometido con ese hermano en la fe, con ese hombre. Esto habla más bien de pureza sexual. ¿Comprenden? No se trata entonces, hermano, de un estado civil del anciano o del diácono, sino que se habla de la pureza moral y sexual del anciano o del diácono. Si el anciano es casado, si el diácono es casado, se requiere de que tenga una sola esposa y sea fiel a esa esposa, ¿verdad? En cuanto a esa parte sexual, es su esposa, es la única mujer para él. Amén. Algunos piensan que este requisito excluye a los hombres solteros entonces para el liderazgo de la iglesia. Pero si fuera de esa manera, la intención de Pablo se habría descalificado él mismo. Pablo mismo se hubiera descalificado. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 7 versículo 8? O sea, si Pablo estuviera hablando de esa manera acerca de que un hombre soltero no puede ser pastor o diácono, Pablo mismo se hubiera descalificado como apóstol. Entonces 1 Corintios 7 8 dice la escritura: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Al parecer, Pablo no tenía mujer, era soltero, y él decía: digo pues a los solteros y a las viudas que les fuera mejor quedarse como yo. O sea, Pablo era un hombre soltero, pero era un ministro, era un anciano, en este caso, un apóstol. Si eso fuera así, si de esa manera interpretáramos nosotros, hermano, esta porción de la palabra, 1 Timoteo 3:12, y los que están en Tito acerca de que sea marido de una sola mujer, entonces Pablo mismo se hubiera descalificado. No podía ser anciano, apóstol, ¿verdad? Un ministro, que de hecho usted recuerda que la palabra diácono, una definición de la palabra diácono es servidor o ministro. Amén. De modo que él mismo era un servidor diácono, pero con una labor específica. Era anciano principalmente, ¿verdad? Un servidor, y era soltero. Amén, amén. Ok. Un hombre de una sola mujer es aquel que se dedica totalmente a su esposa, manteniendo una especial entrega, afecto y pureza sexual
tanto en el pensamiento como en los hechos. Infringir esto significa dejar de ser irreprochable y no estar más libre de culpa. Amén. De modo que ya usted va viendo, hermano, de qué se trata. Ser soltero es algo que el apóstol Pablo elogió como un servicio más fiel al Señor. Volvamos a 1 Corintios capítulo 7 y leamos algunos versículos que están allí entre el 32 y el 35. 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 35. Dice: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o sea, la soltera, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora entienda, cuando dice que tiene cuidado del mundo, el hombre o la mujer, no es que se van a mundanalizar, no. Sino que el hombre, cuando ya tiene su esposa, lógicamente el anciano, el pastor, tiene su esposa, pues tiene que cuidar de su esposa, ¿verdad? Como en el mundo muchos matrimonios están, y también Dios les demanda de que se dediquen a sus esposas, ¿verdad? Y de las cosas del mundo es lo que en este mundo necesitamos: la provisión, el vestido, muchas cosas que el mundo también hace, y que no está mal que como creyentes también nosotros lo hagamos, ¿verdad? ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Nosotros no somos de Marte, de Júpiter. Allá en el mundo se casan, ¿verdad? Los creyentes en Cristo también nos casamos. Estamos en este mundo y no participamos de la mundanalidad. Pero aparte de eso, tenemos el matrimonio y cuidamos de la esposa. Salimos con la esposa, paseamos, las cosas que hacemos con la esposa, que un aniversario, que el mundo también lo hace y nosotros lo hacemos dentro de la santidad de Dios, pero hacemos cosas que el mundo hace, o no lo hacemos. Siempre y cuando lo hagamos en la pureza, ¿no es cierto? En la pureza de Dios, sanamente, no está mal. Pero cuando se trata del soltero, hermano, el soltero dice que en su gran mayoría el soltero se ocupa y se centra más en agradar al Señor. ¿Para quién se puede vestir quizá la esposa? Mi esposa, por ejemplo, ¿para quién se viste? Primeramente para el Señor, se viste de la mejor manera, se pone una ropa cómoda, no va a ponerse ropa ahí toda mostrona, porque primeramente teme a Dios, ¿verdad? Pero ella se viste para mí. Ella me pregunta cómo estoy. ¿Le gusta, amor? ¿Te gusta cómo me queda? Ahí me queda como así, como así. Yo le digo, no, no me gusta. O le digo, sí, sí me gusta. A veces yo insisto en que me gusta verle algo y ella dice, a mí no me gusta. Ah, bueno, te lo respeto, quítatelo, entonces ponte otra cosa, porque eres tú que te lo vas a poner. Pero normalmente me dice, ¿cómo estoy? ¿Te gusta? Yo también, ¿verdad? Menos que ella. En algún momento le digo, amor, ¿me queda bien? Si sale, ¿quedo bien o no? ¿Verdad? Esas son cosas normales, hermano. Pero el joven, ¿para quién se viste? O la joven, ¿para quién se viste? Vístase para el Señor, recatada, bien vestida, bien puesta. Porque allá afuera las niñas se visten para que los muchachos las vean. Por eso encontramos vestidos sugestivos y todo eso. Y buscan es que las vean, porque esa es la naturaleza. Yo no puedo decir que todas las mujeres, no puedo decir, pero en términos generales, muchas mujeres se visten para que las vean. Y muchas andan buscando cosas. Ese es el mundo, hermano. Dios no quiere que el joven imite eso. El joven vístase para el Señor, agradar al Señor. Ah, que quiere casarse, ore a Dios, Señor, dame un esposo, dame una esposa. Y aún así, mientras sea soltero, vístase para el Señor. Piense siempre en vestirse bien para el Señor.
Y si una mujer, un soltero, está pensando en casarse, piense en que Dios le dio su novia, pero esa novia va a ser su prometida. Y quizá mientras están de prometidos, pues no se escapa el hecho de que me voy a vestir porque quiero que mi prometido me vea bien. Eso no se va a escapar. Pero siempre tu pensamiento como joven es el Señor. Porque si en tu noviazgo te apartas de la comunión con Dios, de la oración y todas estas cosas, y te escapas de eso y te dedicas más a tu prometido o prometida, cuidado. Porque somos carne y quizá cuando salen, el tentador está presente. Por eso es que Pablo dice, el joven soltero se viste para el Señor, para agradar al Señor. Tiene cuidado de las cosas para agradar al Señor. Esto puede sonar de alguna manera a los jóvenes como un reproche o sermón, como dicen que nos sermonean los padres, pero estas cosas las vemos presentes en las iglesias. Jóvenes que comienzan un noviazgo y caen en fornicación antes de llegar a un matrimonio, quedan embarazados antes de llegar a un matrimonio y se hicieron las cosas mal hechas. Es lamentable decirlo, pero así sucede. ¿Por qué? Porque no atendemos al buen consejo de la palabra del Señor. Amén, amén. ¿Por qué Pablo restringiría a los hombres de las posiciones de liderazgo de la iglesia cuando cree que los solteros se preocupan de las cosas de Dios y cómo agradarle? Como dice el versículo 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Cuáles son las cosas del Señor? La palabra, la oración, la santidad, la vida de santidad. Esas son las cosas de las cuales un joven se ocupa. El joven que se ocupa de las cosas del Señor está diciendo de servirle a Dios, de vivir para Él, de la santidad y la justicia de Dios. Esas son las cosas de Dios, del buen consejo de la palabra. Esas son las cosas de Dios. Aún teniendo mi prometida, yo me ocupo de las cosas de Dios guardándome con mi prometida. Cuando yo me guardo con mi prometida de no caer en algún pecado, alguna situación, yo estoy teniendo cuidado de las cosas del Señor, porque las cosas del Señor dicen, guárdate puro. Entonces me alejo. No me permito situaciones en las que pueda ser tentado, mi estimado hermano, porque somos carne. Pablo mismo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Huye de las pasiones juveniles, Timoteo. ¿Por qué le diría Pablo eso a Timoteo? A lo mejor había muchas solteras detrás de Timoteo y a lo mejor muchas de esas solteras no eran ni creyentes, quizá. ¿Qué va a saber usted y qué voy a saber yo si a lo mejor no? Habían muchas creyentes allí. Como era soltero, y si el joven Timoteo era bien apuesto, soltero y pastor, imagínense, un buen partido, decían muchas. Y quizás muchas allí que no eran verdaderamente del Señor, porque la Biblia dice que muchos entre nosotros y no eran de nosotros, dice el Señor. Y casos de como eso se han visto, hermano, de jóvenes sirviéndole al Señor y llega alguien y lo sacó del ministerio, lo sacó de la iglesia, lo apartó. Cosas, hermano, que son reales, son vistas y son reales. Un anciano, entonces, o un diácono puede estar casado o soltero siempre y cuando cumpla con los requisitos de piedad descritos en Timoteo y Tito. Primera Timoteo y Tito. Amén, amén. Gloria a Dios. Dicho esto, termino, hermano, con la enseñanza. Espero que usted como iglesia, hermano, todos lo que hemos escuchado, lo que habla la palabra del Señor con respecto a los diáconos y su servicio, haya podido quedar presente en usted, para que usted mismo también como hermano en la fe, aunque no sea diácono, no esté en un ministerio, también, hermano, estemos colaborándonos todos en la labor de servicio que todos tenemos, en cumplir con las responsabilidades, en someternos los unos a los otros,
en dar honra, respeto a los diáconos y los diáconos hacia la iglesia, hacia los pastores, y que podamos hacer todo como dice la Escritura, hágase todo decentemente y ¿con qué? Y con orden. Amén, amén. Voy a pedirle que esté en pie, por favor, esta mañana, hermano, y podamos orar para presentarle al Señor esto, hermano, y que Dios nos ayude para que podamos con espíritu humilde, hermano, y manso poder llevar a cabo las labores y tareas que todos tenemos como creyentes en el lugar donde Dios nos ha permitido estar.